Hola, si usted tiene una visión muy tradicional de los procesos internacionales, si usted se quedó congelado de cierta manera en la Guerra Fría, si usted ve a Donald Trump como una especie de mesías o una especie de cowboy todopoderoso, y a Putin y a Rusia como si Rusia actual fuera la Rusia comunista de la época soviética, eh, no va a poder disfrutar este video ni lo va a poder asimilar. Para poder entender lo que está ocurriendo hoy entre Rusia de Putin y los Estados Unidos de Trump, es necesario tener un pensamiento disruptivo, una capacidad de análisis fuera de la caja, una capacidad de análisis no convencional para poder entender lo que está pasando, que es tremendamente interesante y tremendamente importante. Pero repito, si usted lo ve con una perspectiva tradicional, no lo va a entender, no lo va a ver viable, y va a terminar seguramente con unas argumentaciones bastante traídas de los cabellos. Es una invitación justamente para disfrutarse este video, para eh, tratar de pensar en hipótesis, porque finalmente todo lo que hacemos acá son hipótesis, esto no son verdades absolutas, pero tratar de pensar en hipótesis diferentes, que pueden darnos muy buenas pistas explicativas de lo que está ocurriendo. Sin más, vamos a mirar una matriz de asociación y vamos a tratar de encontrar, al menos en el punto de vista doctrinal, en el nivel doctrinal, cómo se puede explicar todo lo que está ocurriendo en este momento geopolítico tan interesante como es el sistema internacional de Trump y de Putin. Muchas gracias por acompañarme en este video. Entender esto es bastante fácil. Para ello hay que partir de un punto, y es que Rusia de Putin quiere volver a recuperar el lugar protagónico que tenía Rusia en el sistema internacional, en la época incluso de la Unión Soviética, volver a ser ese protagonista del mundo. Esa fue la promesa de valor de Putin, posicionar de nuevo a Rusia. Pero para posicionar a Rusia como una potencia nuevamente hegemónica, Rusia tenía dos opciones frente a Estados Unidos. O competir directamente, confrontarlo directamente, o aplicar a Liddell Hart y utilizar una estrategia de aproximación indirecta, tratando de afectar los puntos de apoyo más importantes que tenía Estados Unidos en el mundo. Y ese punto de apoyo más importante era la Unión Europea. En consecuencia, la estrategia de Putin hacia la Unión Europea, basada en un esquema de desinformación, quiso impactar a los tres países más importantes de la Unión Europea, sabiendo que si impactaba a estos países, impactaba el espíritu comunitario, y si impactaba el espíritu comunitario, afectaba obviamente a la Unión Europea como pilar de Estados Unidos. Y los tres países más importantes eran el Reino Unido, Alemania y Francia. ¿Cómo se impactó al Reino Unido? Con el Brexit. Sale la Unión Europea, perdón, el Reino Unido de la Unión Europea con una estrategia de desinformación muy activa que implicaba a Rusia y que permitió básicamente que el voto inglés por encima del voto irlandés o el voto escocés fuera el que sacara a los británicos del espacio comunitario. Primer elemento de la estrategia alcanzado, y era debilitar el primero de los pilares dentro de la Unión Europea como gran pilar de apoyo a Estados Unidos. Alemania y Francia fue algo un poco más elaborado. En Francia, por ejemplo, la relación que hay entre la Rusia de Putin y el Frente Nacional, ese partido de extrema derecha, es una relación bastante vieja. Hay que recordar que Jean-Marie Le Pen tenía vínculos cercanos con personalidades del círculo de poder de Putin. Cuando Jean-Marie muere y su hija Marine Le Pen queda al frente del partido, estos lazos se mantienen. Y hay que recordar que el Frente Nacional de Marine Le Pen estuvo a nada de ganar las elecciones en Francia. Se tuvo que dar una coalición variopinta entre varios sectores para garantizar la continuidad del gobierno de Macron. De lo contrario, hoy tuviéramos a Marine Le Pen como presidenta de Francia, con un gobierno de derecha que hubiera exigido que Francia recuperara bastantes elementos de su soberanía cedida a lo comunitario. Con el sofisma del nacionalismo, se hubiera debilitado, se hubiera sacado a Francia de ese espectro comunitario, o al menos se le hubiera
disminuido los compromisos comunitarios a Francia, con el sofisma del nacionalismo. Obviamente esto beneficia a Rusia, repito, en la medida en que un segundo pilar dentro de la Unión Europea iba a ser alcanzado y lo comunitario se iba a debilitar, afectando ese gran punto de apoyo que la Unión Europea es para Estados Unidos. El tercer país, Alemania, eh, se toca desde Rusia con operaciones de desinformación y sobre todo con el apoyo ruso a partidos como AfD, Alternative für Deutschland. Hay que recordar que Rusia financia a AfD y hay que recordar que los seguidores de AfD sienten simpatía por Putin, siendo sin embargo extrema derecha en Alemania. Y al igual que Frente Nacional, por poco logran el poder en Alemania. Fue necesario una coalición de partidos de derecha tradicional para que Merz llegara al poder, a la Cancillería, como parece ser en Alemania en estos resultados de estas elecciones. En cualquier caso, la derecha juega un rol fundamental en Francia, así no esté en el Elíseo. La derecha juega un papel fundamental en Alemania y el Reino Unido logra o sale de la Unión Europea. En estos tres escenarios, sin embargo, la ganancia es para Rusia, porque lo comunitario viene de más a menos. Y en la medida en que lo comunitario se debilite, Rusia puede establecer una agenda bilateral mucho más fuerte con Francia por separado, con Alemania por separado y con los británicos por separado. Intentar imponer su voluntad. Si no es eso, al menos gobiernos de derecha en estos tres países van a intentar, como lo dijo Merz, independizar a Europa de Estados Unidos. Merz lo dijo hace poco, que Europa volviera a ser la protagonista de su propio destino. Este fin de semana lo dijeron los británicos a propósito de su compromiso con Ucrania. Entonces gobiernos eurocéntricos casualmente terminan beneficiando a Putin. Y si no son gobiernos eurocéntricos, son gobiernos prorrusos, como los que existen en Hungría y como el que Putin quiere imponer en Ucrania, llamando a Zelensky dictador y tratando de motivar elecciones en Ucrania para volver a Ucrania una especie de Bielorrusia, que es un satélite ruso, un satélite abierto, claro, de Putin. ¿Y quién ha ayudado en la construcción de narrativas que Zelensky es un dictador? Casualmente aquí viene la otra parte de la estrategia rusa, que no es en Europa propiamente dicha, sino es en Estados Unidos y las acciones que está tomando Trump. Ya de por sí, Trump hizo un giro de 180 grados en la relación entre Estados Unidos y Ucrania. Y el episodio de hace unos días de la reprimenda que Trump hace con Zelensky es tan solo el epítome de ese cambio de norte. En el pasado ya lo había hecho, recordemos que la anterior administración de Trump sanciona a Zelensky por el caso de Hunter Biden y le priva de material militar que fue indispensable unos meses antes de la invasión de Rusia. En consecuencia, los intentos desde Trump por debilitar a Ucrania, debilitar a Zelensky y de manera indirecta, terminar favoreciendo a Rusia, no son de hoy ni de ayer, vienen de su anterior administración. Por lo tanto, era absolutamente previsible que Trump hiciera la reprimenda que le hizo a Zelensky, favoreciendo, voluntaria o involuntariamente, pero favoreciendo los intereses rusos. Pero además de ello, Trump, experto en construir narrativas, escoge al amo de las narrativas a nivel mundial, que es Elon Musk, dueño de X, para que le ayude a construir estas narrativas. La narrativa no importa si es verdad o es mentira. Seguramente migración hay, seguramente hay afectación cultural en algunos países europeos, en el mismo Estados Unidos con la migración latina. Pero lo importante de la narrativa no es si es verdad o es mentira, lo importante de la narrativa es que se posicione como narrativa, se exagere incluso, de una verdad se exagere y se creen múltiples verdades. Y eso, Twitter o actualmente X, es el espacio idóneo. Y estas narrativas han impactado a Ucrania, claramente. Se ha vendido a Zelensky como un dictador, como un líder que no tiene apoyo dentro de Ucrania.
Pero también estas narrativas han impactado a los británicos en su momento, a los alemanes actualmente con la migración, a los franceses con la migración y otras narrativas adicionales. Recordemos que Elon Musk hace poco estuvo en Alemania un poco antes de las elecciones haciéndole campaña a AfD. Incluso, hablando de narrativas descabelladas, llegaron a proponer llegó a proponer Elon Musk que en su momento, por ejemplo, Hitler no era de extrema derecha, sino era comunista, por aquello de Partido Nacional Socialista, entonces que Hitler era de izquierda realmente, que era comunista. Entonces esas son las narrativas que se han adueñado de Europa y que terminan favoreciendo a Putin de cierta manera a la hora de crear gobiernos eurocéntricos o gobiernos prorrusos, y aquí Estados Unidos está ayudando, al menos el Estados Unidos de Trump está ayudando a estas narrativas. Esta línea de asociación antes era una línea verde, que era una línea de amistad, de cooperación, de diálogo transatlántico después de 80 años de alianza. Hoy las posiciones de Trump frente a la Unión Europea no solamente rompen una lógica de Estados Unidos de casi 80 años con su principal aliado y su principal punto de apoyo, sino que esta línea roja es la línea roja que Putin estuvo esperando durante muchísimo tiempo, un antagonismo entre Estados Unidos y su principal punto de apoyo. Y eso lo está facilitando hoy Trump. También un antagonismo entre gobiernos eurocéntricos y Estados Unidos, gobiernos que pongan a Europa primero, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Alemania, con el actual gobierno de Merz. Pero estos gobiernos eurocéntricos, enemigos de Estados Unidos, terminan siendo muy favorables para Europa, para Rusia, perdón. Y ese espacio de esos gobiernos eurocéntricos era el que estaba esperando Putin. Y este antagonismo entre Estados Unidos y estos gobiernos era el que estaba esperando Putin. Acá es donde uno empieza entonces a llegar a la conclusión que de una manera directa o indirecta Trump está facilitando muchos de los elementos que Putin esperó durante años. La ruptura del diálogo transatlántico, el antagonismo con gobiernos eurocéntricos, atacar a Ucrania. Son temas que Putin estuvo esperando durante mucho tiempo y que Trump hoy le está favoreciendo. Y le está favoreciendo incluso de manera abierta. Hay que recordar esta desconcertante afirmación de Vance en la cumbre en Arabia Saudí hace unos días, cuando terminada la cumbre dijo el actual vicepresidente de Estados Unidos que Estados Unidos y Rusia habían pactado cooperar en asuntos geopolíticos que fueran de interés común. Cooperar en asuntos geopolíticos. Rusia y Estados Unidos cooperando. Abiertamente lo dijo el vicepresidente. Pero más desconcertante lo que dijo Marco Rubio, el secretario de Estado, cuando planteó abiertamente que era hora de crear un sistema multipolar. Y entonces uno se pregunta, uno dice, el secretario de Estado de los Estados Unidos no defiende la posición de un mundo unipolar, sino está defendiendo la posición de un mundo multipolar, cediendo espacio frente a Rusia y frente a China. O sea, ese es el objetivo de Estados Unidos, ceder espacio. O sea, esta, este cuadro de relaciones que claramente es favorable a Rusia y que Estados Unidos lo está apoyando, con lo que dijo Marco Rubio, queda la duda que sea si no es una estrategia voluntaria, parece serlo. Al menos da esa sensación, si no lo es. Cuando sale, repito, Marco Rubio diciendo, es hora de un mundo multipolar, eso quiere decir que Estados Unidos le va a ceder el apoyo, o sea, le va a ceder el espacio a otros actores como Rusia y China. Desconcertante. Pero si se mira desde el punto de vista de la explicación discursiva, se llega a un punto en común. Y ese punto en común se llama Alexander Dugin, uno de los principales ideólogos de la Rusia contemporánea. ¿Qué ha escrito Alexander Dugin? Y aquí uno empieza como a encontrar las llaves del asunto. Alexander Dugin escribió este libro, La Cuarta Teoría Política, que es el recetario de la propuesta de derecha que Putin construyó o ha construido en Rusia durante muchos años, pero que casualmente es el mismo recetario de la propuesta de derecha que está empleando Trump en Estados Unidos. Es exactamente el mismo. Trump no es la derecha tradicional estadounidense.
Trump no es la derecha tradicional del Partido Republicano. Trump es una derecha a lo Alexander Dugin en la cuarta teoría política. Los invito a que la lean y se van a dar cuenta que este libro es el norte ideológico de Trump. Pero este otro, la teoría del mundo multipolar, también es de Alexander Dugin. Él es el que le sembró a Putin la idea para hablar de un mundo multipolar, para hablar de un mundo donde Rusia vuelva a ser protagonista. Y este libro es el que nos hizo recordar Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hace unos días, hablando Marco Rubio de la necesidad de un mundo multipolar. Entonces se está alineando también Marco Rubio ahora con Alexander Dugin. Y cuando Vance habla de trabajar Estados Unidos y Rusia de la mano en proyectos geopolíticos, pues nos hace recordar de nuevo a Alexander Dugin con su libro de la geopolítica de Rusia, o los fundamentos de la geopolítica, o el proyecto de Eurasia. Y en consecuencia uno encuentra aquí un elemento explicativo para esta matriz de asociación, para entender por qué Rusia y Estados Unidos parecen estar trabajando de la mano. Y es que los dos, Rusia y Estados Unidos, están influidos por ese elemento ideológico propuesto por Alexander Dugin que les acabé de mencionar. Eso es lo que los acerca. Y por eso es que estamos viendo un partido republicano raro en Estados Unidos y estamos viendo un presidente estadounidense que pareciera estar favoreciendo a Rusia. Pues claro, tienen la misma base ideológica, tienen la misma forma de interpretar el mundo. Eso los acerca y por eso hoy cambia totalmente esta relación de aliados y antagonistas. Los aliados tradicionales de Estados Unidos hoy están en el punto de mira y empiezan a ser los antagonistas. Los europeos, los mexicanos, los canadienses, ¿por qué no incluso Colombia en algún momento? Y los antiguos contradictores empiezan a ser hoy los coincidentes. Y entonces vemos una resolución de hace unos días en las Naciones Unidas justamente sobre Ucrania, donde del lado ruso estaba Corea del Norte, estaba Irán, estaba China y estaba Estados Unidos también apoyando la misma orilla en contra de las posiciones europeas y el resto del mundo occidental. Los antiguos aliados van a ser los adversarios y los antiguos adversarios parece ser los aliados contemporáneos. Un elemento muy interesante, sin duda alguna, pero que necesita una mente abierta, necesita salirse de la caja para poderlo entender. Si usted se va a aproximar a esto con una visión tradicional, no lo va a poder entender o al menos no lo va a poder asimilar. Esto implica salirse de la caja y ver el mundo con unos ojos creativos y una lectura disruptiva. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto del video. Sin duda alguna estamos en un momento tremendamente interesante de los estudios de la geopolítica. Este video, como les decía, pretende ser tan solo una hipótesis, no es la verdad absoluta y muy seguramente con lo cambiante que es y lo impredecible que es el gobierno Trump, a la vuelta de unos meses tengamos un escenario completamente diferente. Pero por ahora es lo que hay y es lo que nos pueden llevar los hechos a partir, insisto, de una visión disruptiva, de un análisis disruptivo, salido de la caja, salido de lo tradicional, pero ese tipo de análisis son los que muchas veces nos llevan a encontrarnos con los elementos de fondo justamente en este tipo de estrategias. Muchísimas gracias. La invitación es a que continúen justamente pensando en la geopolítica y pensando en este duelo de poder y este duelo de relaciones que estamos viendo hoy en el mundo. Muchísimas gracias.